Hola amigos, gracias por detenerse a ver este video, espero que les sea de utilidad. Antes de empezar voy a enviar saludos para Hugo Beltrán, Alberto Reyes, Osvaldo González, Mike, Leopoldo Herrera, Juan Esteban Pinzón y para Alexis Calderón. Si te interesa conocer un poquito más sobre los pasteles y materiales para usar con ellos, en la caja de descripción te dejo el link de este video que te puede ser de ayuda. También te dejo los links de estos dos videos con diferentes opciones para aprender a dibujar un rostro. En este video voy a usar una hoja de este blog que trae hojas de diferentes colores con dos tipos de texturas, esta para los pasteles y la del reverso para usar pasteles y también lápices de colores. A mí en lo personal este papel no me gusta para usar con lápices de colores, siento que es muy áspero. Voy a usar estos pasteles suaves, lápices de colores para los detalles más finos, una goma moldeable, un pincel pequeñito y un poco de solvente sin olor. Se puede usar cualquier otro tipo de solvente como el aguarrás o el thinner. Una vez que tuve mi boceto listo, marqué el contorno de las cejas, nariz y boca para no perder las líneas al encimar el pastel. Aunque existen lápices de pastel, por el tipo de superficie rugosa del papel y lo polvoso del pastel, me es difícil lograr detalles pequeños con ellos y aún más en un rostro tan pequeño, así que para lograr más detalle decidí usar los lápices de colores. Con la barrita de color durazno cubro todo el rostro, agrego un poquito de rosa y color ladrillo para mezclarlos y que quede un durazno no tan pálido. Todo lo voy mezclando con mi dedo meñique. Tú puedes usar el dedo que prefieras, solo asegúrate de que esté perfectamente limpio y seco. Aclaro las áreas con más luz usando el color beige y el blanco. Si quieres o necesitas que los diferentes colores no se mezclen entre sí, antes de encimar un color sobre otro, puedes primero usar un fijador, dejar secar y continuar con la siguiente capa. Otra cosa importante es que no siempre es necesario difuminar el pastel, en este caso lo he estado difuminando o mezclando todo con el dedo para que el rostro quede súper suavizado. Como los lápices de colores que usé son cerosos, limpié los residuos de pastel con un hisopo con agua.
Para suavizar lo que hice con los lápices de colores, mojo el pincel con el solvente, le doy un golpecito sobre una hoja de papel para quitar el exceso del líquido y lo paso sobre lo que ya había coloreado. Al pasar de un color oscuro a uno claro, limpio bien el pincel. Difumino de aquí hacia allá sin cubrir la orilla del cabello. Aquí puedes usar cualquier borrador para definir los contornos. La basurita del borrador la quité pasándole por encima la goma moldeable. Sobre el cabello dibujo mechones color ocre, verde y naranja, los difumino y marco más mechones con el color negro. Si quisiera que resaltara más algún color claro para los brillos, rociaría el fijador, dejaría secar, marcaría los brillos para después difuminarlos. Al final encima algunas luces con el beige. Una vez terminado puedes usar un fijador para dibujos o un spray para el cabello para protegerlo. Listo amigos, esto fue todo por el tutorial de hoy. Espero que les haya gustado, pero sobre todo espero que les haya sido de utilidad. Bye.